Por ahí me contaron que algunos habían tomado su ginebrita con un gin tonic y alguna cosa. Entonces estamos bien entonados aquí ahorita. No necesito hacer más introducción. Hablar de sustentabilidad, sobre todo hablar de sustentabilidad a empresarios, siempre ha sido un tema muy, muy desafiante. Cuando yo pensaba, bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes? Todos gerentes generales, CEO, fundadores de empresas, emprendedores. Y la verdad es que la mejor forma que pensé poder capturar alguna atención es los mismos desafíos que a mí me han hecho desde las juntas directivas o desde los clientes, tratar de compartirlos con ustedes para ver si esos desafíos que fueron así para mí podrían servirles de alguna forma a ustedes. Yo solamente debo recalcar de que el mundo cada vez está más relativo, porque cada uno considera que es dueño de su propia verdad. Cada uno considera por sus propios paradigmas y por sus propias convicciones que está en lo correcto. Yo les voy a estremecer un poquito esa percepción, porque creo que eso es justamente uno de los mayores desafíos de romper nuestros paradigmas y abrirnos hacia nuevos esquemas y nuevos conceptos, que es lo que nos está exigiendo un nuevo mundo. Y uno dice, bueno, ¿cuál es este mundo que se está construyendo? Yo creo muy personalmente de que nosotros estamos en un mundo en transición por las disrupciones tecnológicas y las disrupciones culturales que están habiendo en todas partes. Y ese mundo en transición está buscando una nueva normalidad, pero con la advertencia de que esa nueva normalidad no es un nuevo status quo, sino que es una normalidad en donde el cambio permanente es lo normal. Y cuando uno comienza a ver así, uno dice, bueno, aquí hay un mundo cambiante y cada vez más rápido, los ciclos son más rápidos, las crisis son mucho más frecuentes, las oportunidades también de crecimiento son también mucho más frecuentes. Pero el tema es cómo entonces, en un mundo cambiante, uno puede establecer una estrategia, un plan, con tanta incertidumbre. Alguien me decía, oye, a veces pienso de que las tendencias de largo plazo tienen más certeza del corto plazo, porque uno puede ver hacia dónde van ciertas macro tendencias. Pero ¿qué puede pasar en un mes, en 6 meses, en un año? Cada vez es más difícil acertar. Y lo otro es de que, junto con esto, hay cada vez una mayor competencia. Es el mundo de la hipercompetencia. Ya no compites con el de al lado o el de la otra provincia o el del otro lado de tu país, ni siquiera con tu vecino de la región andina, compites con el mundo. Y entonces, dado ese esquema, en un mundo así, ¿cómo una empresa no solamente puede flotar en el mercado, sino no solo despegar tampoco, sino cómo volar? Y aquí hay un elemento que muy particularmente cuando en algún momento estaba estableciendo un esquema de sustentabilidad empresarial, la sustentabilidad empresarial, aprovechando el lenguaje español, que es muy rico, porque aquí hay 2 elementos, es sostenibilidad y sustentabilidad. Y siempre había esa discusión, oye, ¿cuál de los dos es realmente lo correcto, cuál no? En inglés es muy claro, sustainability y punto. Pero en el español siempre ha habido esta disyuntiva, y era una disyuntiva que a veces vale la pena, a veces no vale la pena dedicarle mucho tiempo. Pero hay un tema que lo hace relevante, es que la sostenibilidad, cuando hay algo que sostiene es un verbo que necesita una fuerza externa que sostenga algo y que lo mantenga de esa forma. La sustentabilidad es distinto. Es algo que se sostiene por sí solo, por alguna fuerza o una convergencia de fuerzas que solo, sin ninguna fuerza externa, hace que funcione. Y tratando de buscando un ejemplo de eso, estos 2 verbos que están aquí, que es flotar y volar, ¿cómo esto lo podemos llevar a un esquema? ¿Por qué flotan los barcos?
que son pesadísimos, que son enormes masas que pueden flotar. Y básicamente hay un principio de la física, que es el principio de Arquímedes, que muchos lo hemos escuchado, y que un volumen que desplaza otro volumen de materia, si estos pesos son equivalentes, se produce un efecto hacia arriba, y es lo que hace flotar. Entonces, una convergencia de peso, volumen y diseño. Si lo llevas esto al tema de los aviones, este es un principio de Bernoulli, que es el principio de la sustentación, que con el diseño de las alas, que tiene un diseño particular, hace que se crean dos presiones distintas, y junto con un impulso de velocidad, siempre se genera ese efecto. Entonces dice, oye, ¿y esto cómo se sustenta una empresa entonces? Entonces tiene que haber algún principio, algún elemento. El tema es que este principio no está en la física. Y en mi modesta opinión está en el management, está en la gerencia. No está en los accionistas, no está ni siquiera en los clientes de alguna forma, sino en la forma en la cual tú ejerces la práctica gerencial. Ya Peter Drucker decía, le dijeron, oye, ¿qué es la gerencia para usted, señor Drucker? Él decía, no es una ciencia ni un arte, es una práctica. Que tú la aprendes, puedes haber ciertas teorías, etcétera, pero al final del día es lo que tú haces todos los días, es lo que vas aprendiendo de manera evolutiva. Entonces, pensando en esto, uno dice, bueno, ¿cómo esto lo llevamos a un principio de gerencia que diga, para que estos efectos ocurran, cuáles deben ser 3, 4 elementos? Yo debo confesar que he evolucionado en esto, en reflexiones muy particulares, porque antes yo siempre mencionaba 3, 4 factores que son muy típicos de los pilares del desarrollo sostenible aplicado a las empresas. Decía, largo plazo, gestión de múltiples stakeholders, no solamente uno, el accionista o el cliente, sino comunidades, regulaciones pues, gubernamentales, una serie de stakeholders. Y luego el concepto de manejar o gestionar los impactos, externalidades sociales, ambientales, etc. Pero de una forma, cuando uno habla esto en los directorios, uno habla esto con ciertos stakeholders financieros, etc., esa parte, si bien es cierto, tiene poca tracción. Y entonces mudé eso, hago un esquema un poquito distinto, en el cual lo que acabo de mencionar, que es cierto, y lo voy a profundizar después, es una base, lo cual se sustenta otros elementos que hoy en día nos tiene a todos cada vez más preocupados. Yo tengo un director de la junta directiva del grupo, que es bastante formal, lo más formal y tradicional que ustedes puedan imaginarse. Y este señor que tiene sobre 70 años, muy sabio, y probablemente es el más cercano cuando uno tiene algún tipo de problema serio, necesitas tener una contraparte que te ayude a pensar. Y cada vez que acudo a él, siempre me hace la misma pregunta. Oye, Roberto, ¿qué es lo que a ti te quita el sueño? Y la segunda pregunta, de eso que te quita el sueño, ¿qué te produce excitación positiva? Y lo otro, ¿qué te produce ansiedad negativa? Porque siempre hay de las dos cosas. Las primeras son las oportunidades, lo que quieres salir casi el siguiente día, quieres que sea lunes 9 de la mañana para ir a hacerlo, porque necesitas compartirlo con tu equipo. Oye, aquí hay una tremenda oportunidad, y esa es un poco una excitación positiva. Y por otro lado, es una preocupación, una ansiedad negativa, que es un estrés por un problema que no le has encontrado una solución. Y en función de esta constante lucha entre estos dos polos, es como el yin y el yang, es la vida tradicional de un gerente. ¿Cómo lo compartes de alguna manera para que eso lleve hacia un estado de un manejo objetivos de este tipo de disyuntivas? Al final del día, yo he encontrado estos 4 elementos y yo quisiera compartirlo. Puede ser que algunos lo compartan, otros no importa. Aquí el tema es compartir una visión y luego cada uno puede ir tomando su propia posición. Pero hoy en día, en este tipo de situaciones
de transición hacia una nueva normalidad con estas características que he mencionado, hay un tema que hoy en casi todos los programas de MBA o los programas de management, y te dicen la primera cualidad que debemos refinar, que debemos trabajar, que debemos llevarlo a otro nivel, es la capacidad del awareness, el estar atento, el estar despierto, el saber interpretar. Eso es lo que yo le he llamado aquí como la conexión con los cambios. Cambios positivos o también cambios negativos. Un segundo elemento que tiene que ver con, en función de esto, cómo tú lo traes para pensar creativo. De cómo uso eso, pensando creativamente de tal manera que me ayude a diferenciar. Un tercer elemento que es, una vez que he reflexionado en esto, cómo actúo de la forma más ágil posible. Para después decir, oye, y si no la hice, ¿cómo me adapto y cómo genero una resiliencia empresarial, una resiliencia gerencial, una resiliencia personal que me permita, la próxima lo hago mejor? Y aquí voy a hacer una cierta, yo creo que a nosotros, y lo digo por un caso muy personal, a veces nos cuesta aceptar de que no siempre vamos a crecer. Y nos da incluso a veces vergüenza. O que el mundo siempre es una línea recta, los resultados no siempre tienen que ser, no solo las ventas, las utilidades, tienen que ser una línea recta. Y al final del día, eso no es verdad. Y tenemos que hablar de las cosas como realmente se dan. Y como no se da, eso normalmente así, esa capacidad de, no solo de reaccionar, sino de reinventarte en una resiliencia personal, empresarial, institucional, es una de las cualidades que consideramos que para la sostenibilidad es fundamental. No solo en las empresas, sino también en nosotros como personas. Entonces vamos a ir un poquito en estos 4 elementos y luego los voy a complementar con conceptos más tradicionales de sustentabilidad. Pero aquí hay una serie de elementos que están ocurriendo y que en estas fotos son bastante obvias, de tendencias, macro tendencias que son irreversibles. Y en esto lo importante es determinar, oye, para mí, ¿qué de esto es una tendencia? O sea, es algo que no tiene reversa, o que es una moda. Y a veces entre estas dos cosas es difícil obtener una diferenciación. Y lo otro es, ¿cuáles de estos elementos para mí son una oportunidad? ¿O cuáles pueden ser una amenaza? ¿O cuál es un riesgo? Entonces me dice, oye, pues ¿cuál es la diferencia entre una amenaza y un riesgo? Porque no son lo mismo. Una amenaza es algo que tú sabes, un hecho, que te puede afectar o que puede generar un efecto negativo. El riesgo siempre es tomar eso y llevarlo a un tema de probabilidades y un tema de vulnerabilidad. Es un aterrizaje a esto. Por lo tanto, cuando tú tienes una amenaza, tú dices, no, pero esto está en Europa, olvídate, esto aquí en Ecuador no va a ocurrir. De hecho, estás haciendo un juicio de valor respecto al riesgo, que no va a ocurrir. Pero si le haces un doble clic, comienzas a ver, oye, ¿y qué pasa si se acelera un cambio? Y ocurre. ¿Cómo estoy preparado frente a esto? Esa es la vulnerabilidad. Entonces, el analizar este tipo de situaciones genera este tipo de análisis que uno debería ver. Por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias más amplias? Aquí hemos dicho algunas, ¿no? El e-commerce versus tiendas físicas. O la combinación de ambas, que muchos retailers están haciendo, que son los sistemas híbridos. El otro esquema, que es el crecimiento de la clase media. La clase media en los años 50 estaba alrededor de un 18% más o menos. Hacia el año 2000 era alrededor del 40%. Y lo que está previsto hacia el 2025 es sobre el 65%. Ya hoy la clase media en el mundo es sobre el 50%. Y sigue creciendo. ¿Y saben dónde crece? En los países emergentes. Dice, claro, pero eso son los asiáticos, los China. Sí, por eso, en el caso de Latinoamérica, ha habido políticas que han incentivado un crecimiento de clase media importante y eso va a continuar. El otro esquema es el envejecimiento de la población. Hay un dato que dice, en 2 décadas, o sea, en 20 años,
el porcentaje de la población en las Américas, en este continente, es parecido a nivel mundial, se va a duplicar. Es alrededor del 13%, va a pasar al 25% en 20 años. El otro esquema que vemos es el comportamiento de las nuevas generaciones, que un poquito hablábamos antes de los millennials. Bueno, los millennials ya tienen algunos entre 25 a 35 años, nacieron en los años 80, hasta el año 2000 más o menos. Pero estamos olvidando de los nuevos que vienen, que son muy distintos a los millennials, que hoy andan por los 15, 16, 17, 18 años. Y a estos, todavía nos quedamos hablando de los milenios, cuando ya viene una generación muy atrás, que es la generación Z, que con comportamientos totalmente distintos. Luego vienen los temas de inclusión. Esa es una palabra en la cual en sustentabilidad se dice de que, así como ambientalmente debemos ser responsables, socialmente tenemos que ser inclusivos. Y eso está en casi todas las estrategias globales de los países en términos de calificar el cambio que debe haber en la calidad del desarrollo de las poblaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí vienen unos fenómenos que son fundamentales, de estos que acabo de mencionar, pero viene el crecimiento de las migraciones. Hoy en día Chile, por ejemplo, en apenas 7 años, ha más que duplicado la cantidad de migrantes. Y no son venezolanos solamente, son haitianos, son colombianos, son ecuatorianos. Y le está costando mucho a este ecosistema social chileno tradicional, cerrado, el adaptarse a un esquema distinto. En el caso, por ejemplo, del empoderamiento de mujeres, que también es un crecimiento que está teniendo una fuerza brutal. En términos de, no solamente aquí en Diconsi, porque hablaba más temprano Alberto e Inés, sino es porque son capacidades o potenciales de crecimiento que se requieren para que los países mejoren o crezcan en su potencial, no solo de crecimiento, sino también de desarrollarse. Y por otro lado, es el tema de las minorías, que es la diversidad, que está muy ligado al tema de inmigrantes, al tema de mujeres, pero la diversidad cada vez es un crecimiento de capital social en los mercados y en las disponibilidades de recursos de tal manera de que pueda enriquecerse mejor la calidad de ideas, la calidad de ejecución, la calidad de crecimiento que pueden tener las poblaciones. Hoy en día, por ejemplo, en Chile, es algo que está muy actual ese esquema, hay gente que odia a los migrantes. Sin embargo, hay una buena gestión, no solamente de gobierno, sino también de ciertos sectores, sobre todo en la sociedad civil, que muestra los beneficios de la diversidad. Y beneficios de la diversidad, sobre todo basados en temas de que a través de estas capacidades, que casi todos vienen como profesionales o vienen, no solamente vienen a generar problemas, sino que vienen a aportar, a aumentar el potencial de crecimiento y a mejorar las productividades y los esquemas de desafíos que tiene. Luego viene el asunto del cambio climático. El cambio climático hoy en día es básicamente un desafío que está certificado más allá de lo que digan ciertos políticos o ciertos escépticos del tema. Pero es un tema que tiene una corriente propia. No importa lo que diga el señor Trump. Alguien dijo algo sobre el presidente Correa, que el señor Trump se va a ir de alguna forma, y las políticas de largo plazo van más allá de ciertos políticos o de son tendencias que tienen impulso propio. Y eso es lo que hace de que la economía baja en carbono llegó para quedarse y solamente se va a potenciar. El tema de energéticos, de sistemas energéticos, sistemas de transporte, movilidad, una serie de elementos que están transformando esto. Igual con el tema forestal. El tema forestal es una industria que fue un commodity de maderas que hoy en día está teniendo un desarrollo desde hace unos 15, 20 años, brutalmente importantes, sobre todo pensando de que los bosques sustentables, que hoy en día son alrededor del 8% del área de bosques, pero que generan el 40% de la producción y de la satisfacción de la demanda de madera, por la productividad que tiene. En el caso de los océanos y mares, ya me voy a referir un poquito más allá, sobre todo porque hay sectores que, por establecer cierta protección a estos elementos, hay sectores industriales que obviamente están, y otros que van a estar afectados con temas de nuevas regulaciones.
El otro tema es un tema de escasez. Hay un índice que dice, si todo el mundo estuviera hoy en día al nivel de capacidad de consumo de Costa Rica, la demanda de alimentos requeriría 2.3 planetas para poder satisfacerla. Con lo que tenemos hoy, imposible. Entonces se generan unas situaciones inversamente proporcionales a lo que nosotros pensamos, ¿no? Aquí, ojalá que eliminemos la pobreza, que es un sueño de muchos y todos queremos hacerlo. Pero si se elimina la pobreza de aquí a poco tiempo, no hay cómo alimentar el nuevo consumidor. A no ser de que la productividad agrícola, calculado, crezca cada año alrededor de 2.5 a 3% anual. ¿Y cuál es la realidad cuando se ha hablado mucho de productividad? El caso de Chile, por ejemplo, que es el que conozco más. Chile ha tenido en los últimos 5 años productividad negativa, entendiendo productividad como la productividad de los factores, es decir, productividad de mano de obra, la productividad de uso de recursos materiales, materias primas sobre todo, energía, agua y otros materiales, y el caso de la tecnología. Como ha habido poca inversión tecnológica y mucho crecimiento más basado en servicio que demanda mucha mano de obra, pero genera poco impacto en el crecimiento del PIB. Por lo tanto, la productividad ha sido negativa en el. Sin embargo, Chile se mantiene como un país altamente competitivo, lo que acabamos de ver en el caso financiero. Entonces, puede darse el caso de que, aún mejorando la productividad, los países puedan ganar o perder competitividad. La respuesta es que sí. Pensando en esto, hay otras tendencias, como el mundo digital, por ejemplo. Hoy se habla, en muchos países, me imagino que aquí en Ecuador también, de la transformación digital en todos los sectores. Y el que no está en esto es como que no está en nada. Y hay mucho de verdad en esto, pero también a veces un poco de exageración o poca información sobre lo que realmente está pasando. Y por ejemplo, hace poco escuché a una persona, un académico, hablando sobre el tema de transformación digital, que decía, la Internet es la nueva energía y la data es el nuevo petróleo, porque es una generación de beneficios o de valor futuro enorme, que muchos hoy ya lo están capturando, con modelos que hoy están funcionando. Yo los voy a desafiar después esos modelos con otras tecnologías que están cambiando también ese esquema. Se está pasando del Internet de las cosas, el IoT, que es el Internet of Things, al Internet de todo, Internet of Everything. Es decir, tener muebles inteligentes, tener carros que funcionen. Esto se está conectando cada vez más entre estos e incluso con los seres humanos a través de los microprocesadores que se implantan hoy en mucha gente o en los celulares. Y todos estos elementos uno puede establecer ciertas rutinas totalmente automatizadas. Y con la inteligencia artificial, que es el otro elemento, incluso te pueden predecir cosas que uno nunca lo hubiera pensado que se pudiera hacer a través de, fuera del cerebro humano. Y este tipo de cosas, obviamente, lo que están haciendo es que están creciendo en una plataforma que es el Internet, como lo hemos conocido, probablemente desde la revolución de las .com. Pero hoy en día está creciendo otras tecnologías mucho más potentes que el Internet, que la usan pero de una manera distinta. Muchos hablan del blockchain por el tema de los bitcoins o de los Ethereum. Yo les aseguro que lo menos relevante del blockchain son las criptomonedas, que tienen hoy demasiados problemas por las volatilidades y Pero lo que realmente tiene valor es la plataforma sobre lo que hicieron las criptomonedas. Después un poco lo voy a dejar ahí en suspenso, porque voy a regresar a este tema para explicar por qué esto es el nuevo cambio de la Internet hacia un sistema mucho más distribuido del valor. El otro tema son los nuevos materiales, nanotecnología. Hoy, por ejemplo, todas las empresas de celulosa, un sector que lo conozco bien porque estoy metido en eso, en el tema forestal, la madera es probablemente el producto menos rentable y menos atractivo para quien tiene bosque.
Y lo que se está orientando es un efecto de procesamiento en valor agregado, de sofisticación del uso de la fibra, más allá de las servilletas o el papel higiénico, los cuadernos o las cartulinas y lo que sea, para entrar a materiales mucho más sofisticados que reemplace la petroquímica. ¿A través de qué? A través de nanotecnología. Por ejemplo, bolsas sensibles a temperaturas, fundas, ¿no?, de papel, o elementos médicos, elementos que son mucho más sofisticados y que tienen mucho más valor y mucho más rentables que lo que vemos en tradicional. Y lo otro es el tema de las impresiones del 3D de tercera dimensión. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con que hoy en día es posible imprimir no solamente pulseras o formatos de prueba. Hoy se construyen casas, se imprimen muebles, se imprimen accesorios, se imprimen equipos súper sofisticados. Ya no es el tema solamente del material hecho de carbono, sino de otros tipos de elementos, de derivados de cementos y de otros, de materiales artificiales, en los cuales tú puedes hoy prácticamente imprimir casi lo que uno quiere. Y eso es algo que se va a venir dando de una forma muy, muy acelerada. Y sin hablar del tema de la genética, que obviamente que hoy en día no solamente es una genética reconstructiva, de órganos, por ejemplo, sino que es genética para reparar o incluso para sustituir órganos, de tal manera de que si el envejecimiento de la población viene por mejores hábitos, mejores sistemas de educación, de alimentación, si bien vienen por también mejores esquemas de médicos, servicios médicos, también vienen porque la ciencia está avanzando de una forma brutal en el campo de la microgenética y el uso de esto hacia los esquemas de salud. Bien, cuando uno reconoce estas tendencias, aquí solamente son algunas, seguramente ustedes tendrán otras que se pueden aportar, pero aquí el tema es, ¿cuáles de estas representan tendencias que tienen momentum? Es decir, son olas de tendencias de mediano largo plazo y no modas. Una característica de empresas que con menos esfuerzo tienen más éxito en su rentabilidad son cuando son empresas que están involucradas en este tipo de tendencias con momentum, porque son mercados que crecen a 2 dígitos y que seguirán creciendo a 2 dígitos por muchos años, porque son irreversibles. Solamente es como la inteligencia artificial, mientras pasa el tiempo se va alimentando y sigue creciendo. El otro esquema es, ¿cuál de estas tendencias afecta a mi empresa? Ya sea en los 2 modos que yo hablaba al inicio. ¿Cuál puede afectar a mi empresa desde el punto de vista de una excitación positiva, una oportunidad? ¿O cuáles de estas, a la empresa que tengo hoy, la puede afectar con una amenaza o una preocupación negativa? De tal manera que tengo que resolver. Esto es un poco lo que decía Peter Drucker hace 50 años. Decía, la primera pregunta que todo gerente o dueño de empresa tiene que hacerse es, ¿en qué negocio estoy? Y la segunda, si debo estar en este o no. Y la tercera, si la respuesta es que no, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? Es un poco revisitar esa posición, al menos cada 2 o 5 años, y poder establecer a tiempo ciertos cambios. Y luego cuando uno dice, ¿en cuál de estas tendencias puedo o debo estar? O porque ya estoy de alguna forma, o porque me gustaría estar pero no estoy, porque reconozco que mi negocio ya está en otra onda y por lo tanto tengo que moverme a otro momento. Y de esa forma establecer con humildad qué capacidades o qué conocimientos yo debo adquirir para poder actuar bien en esa ola de largo plazo. Y a través de esos esquemas uno puede ir estableciendo ciertas decisiones que cuando uno ya lleva el esquema, entonces pensar creativo es pensar diferente. Estuve hace poco en una reunión cuando se analizaba un caso como el caso de Amazon. Y la pregunta que se hacía es, ¿cuál es el core business de Amazon? Y todos decían, no, la logística, no, el otro, no, los libros. No.
Y la verdad, cuando uno mira en todos los negocios que está Amazon, Amazon no tiene un core business. Ninguno es la respuesta. Pero sí tiene una competencia que lo hace su ventaja con respecto a otros. Y esa ventaja es su forma de pensar. Y la forma de pensar es básicamente cómo a través de ciertas capacidades que tengo, armo sinergias con otros sectores donde nadie ha intervenido todavía, como el sector de las noticias, como el sector del contenido de entretenimiento, el sector del e-cloud u otros. Y armar un ecosistema sinérgico en donde todo conversa de alguna forma, pero no obvia. Y de esa forma, esta empresa se ha convertido hoy en día en la empresa de mayor valor en el mundo, sobrepasando Apple, sobrepasando otras empresas. El otro esquema que uno determina aquí es, por ejemplo, el caso de Warren Buffett, que dice, su éxito es pensar siempre contracorriente. Yo no voy a lo obvio, porque en lo obvio soy predecible. Y en lo predecible normalmente puedo ser presa fácil de seguir ciertos esquemas o ciertas corrientes cuando la oportunidad de comprar barato y vender caro está siempre en ir contracorriente de los mercados. El otro caso es Microsoft. Microsoft para muchos es una empresa que siempre la vemos con Bill Gates, pero hoy en día Bill Gates no tiene un rol muy operativo en Microsoft. Y Microsoft ha tenido un problema en los últimos 7 años, en el cual para muchos era una empresa que estaba destinada hacia un letargo, al menos en términos de su desempeño. Sin embargo, ellos encontraron un espacio muy relevante en las tendencias del e-cloud, cuando todos los servidores se cerraron y se mandaron hacia centrales de servidores para dar procesamiento tercerizado. E igual con relación a la plataforma de blockchain que yo les hablaba más adelante. Microsoft es uno de los principales pioneros en la plataforma de blockchain para aplicaciones no financieras, que no tienen que ver con moneda. Entonces, aquí hay un tema de innovación, de cómo innovar, y eso se habló un poquito más temprano. Yo les voy a dar una experiencia que yo tuve. Todos queremos innovar. O sea, hoy el que no quiere innovar está como mal visto. Sin embargo, el tema es que pocos innovamos bien, aunque queremos. Y entonces, nosotros estábamos tratando de innovar, recibíamos muchas informaciones de clientes y cuando queríamos ponerlas no funcionaban, no progresaban, se quedaban en temas en bonsáis de ideas que no crecen. Y dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo distinto. Y lo que estableció es un tema de 3 modos. Alguien tiene que proteger y hacer funcionar cada vez mejor el negocio actual que tiene. Tú no puedes decir, voy a innovar y me voy a olvidar del negocio que tengo hoy. Eso no funciona. O innovar con la misma gente que tiene que cuidar el negocio actual. No funciona. Entonces, el trimodal es tomar grupos que uno esté cuidando el negocio actual, otro que esté pensando de otra manera en las oportunidades, que esté experimentando, donde la presión del EBITDA, del mes, del trimestre, olvídate, no existe, hasta que llega un producto a través de un mecanismo a establecer una potencialidad y ahí, con la atracción, lo vuelves como un negocio operativo. Y un tercero, que es el que se preocupa porque estos dos conversen. Porque muchas empresas caemos en el error de que comenzamos a innovar demasiado, pero sin conectarnos con las competencias que tú tienes hoy. Y por lo tanto te sale una innovación demasiado cara. Entonces la conclusión hoy en día de los clústeres de innovación es que sí, tienes que establecer este esquema, pero busca la forma que más se adapte a un esquema de modos distintos para no perder el valor actual, ni tampoco ser muy disperso en la innovación futura. Habiendo dicho eso, uno dice, bueno, y si esto ya yo lo decido hacer, ¿cómo actúo de manera ágil? Y la actuación ágil es un método. Es un método que viene justamente de los startups. Y es un método que se puede aprender, pero asimismo te genera ciertos desafíos respecto a cambiar la forma en que operas en tu empresa. Es pasar de jerarquías a pasar a células. Pasar un poco de basarte en la innovación o en la solución a los recursos que tienes, a buscar el mapeo de los problemas
que tienen tus clientes actuales, que no los has resuelto todavía, o tus clientes potenciales. Esa CJ es el Customer Journey, es decir, cuál es la experiencia que tiene un consumidor respecto a tu cadena, ya sea que tú estés en esa parte o no. Y buscando los problemas no resueltos, ahí es donde está encontrar las mejores oportunidades de hacer. Alguien decía, el que echó los cambios fundamentales en los hoteles Marriott y todo esto, no es Airbnb, es la deficiencia o lo caro de esos hoteles. Lo mismo con los Uber, como hablábamos. El problema no es Uber, el problema es el pésimo servicio de las mafias, de los transportistas, que te cobran lo que quieren y te llevan cuando quieren. Ese es el tema, es el mal servicio o la mala experiencia. Y luego de esto es encontrar una fórmula en la cual tu primera solución o tu primera hipótesis de solución la valides con tus clientes para poder darle una evolución sistémica a este esquema. Y esto te lleva a pasar de silos a sistemas más interdependientes, nuevas matrices adaptacionales y por último decir, aquí el proceso de adaptación y resiliencia probablemente es el mejor de los desafíos porque nos cuesta aceptar de que siempre lo hacemos bien y de que no siempre lo vamos a hacer bien. Es reconocer que a veces podemos llegar tarde a los tiempos. Es reconocer que es posible que el cambio sea demasiado rápido y no lo viste. Y no lo viste no porque seas malo, sino porque tenías otras cosas. Y por lo tanto, tienes que aprender a establecer, las empresas y los gerentes, un nuevo esquema de adaptación para poder establecer. ¿De qué depende esto? En mi experiencia, esto básicamente depende de 4 cosas. Es el liderazgo, descentralizarlo. Los one-man show hoy en día están muertos. Es descentralizar el liderazgo, capacitar los líderes, una cultura participativa y autónoma, establecer una comunicación lo más amplia posible, con alta capilaridad, para que cuando haya una crisis, la empresa pueda regenerarse con mayor facilidad y pueda recuperarse con mayor facilidad. De tal manera de que todo esto que estamos hablando es que los cambios van hacia una nueva normalidad que es irreversible, que es creciente, que es potenciada con la tecnología, que a su vez las regulaciones, como lo que está afectando al plástico, después de que más de 13 millones de toneladas al año se van a los mares, océanos, y hoy hay una regulación que no es un caso de Ecuador, es un caso mundial, que está pasando esto con la regulación de las fundas plásticas. Lo mismo pasa con la responsabilidad extendida al productor respecto al tema de reciclaje. Lo mismo pasa con los alimentos. Toda esta tendencia son presiones que tiene una sociedad que va hacia buscar un mejor estándar respecto a lo que se quiere consumir. Y por último, establecer de que cuando se habla del blockchain, que es una plataforma de inclusividad, porque hoy en día estos grandes negocios del Internet, la responsabilidad de la data, el dueño de la data y el que captura el valor de toda la información son 5, 6, 7 empresas en el mundo. Y todos nosotros que generamos la data, no generamos nada. El blockchain lo que en su esencia permite es distribuir ese valor de tal manera de que los nuevos sistemas basados en estas cadenas de bloques, tú puedas tener el control de la información que tú generas en cualquier aplicación blockchain que tú hagas. Y tú le abres o le cierras a quien tú quieres y lo puedes cobrar. Eso es en pocas palabras el esquema. Para establecer un esquema solo de un caso, y aquí me voy a involucrar emocionalmente, el caso de Maciza, nosotros enfrentamos una situación en la cual teníamos un dilema. Por temas de herencia, hereditadas por algunos años, de un nivel de alta competitividad, llegamos a un momento de decir, oye, ¿qué buscamos? ¿O tamaño o rentabilidad? Y nuestro accionista no dudó un minuto. Yo quiero rentabilidad, no me importa el tamaño. Lo que quiero es que se adapte la empresa hacia un esquema como lo que hoy se requiere, dado todos los cambios en el sector de la cadena forestal y del mueble. Y de esta manera nosotros priorizamos un esquema en el cual de una empresa basada más en producto, basarla en soluciones. De tal manera de que desinvertimos en una serie de fábricas para invertir en la modernización de canales de distribución, en establecer sistemas de innovación mucho más eficientes y ágiles con las metodologías que acabo de mencionar, de tal forma de tener una empresa mucho más orientada a soluciones. Pero este resultó ser el principal desafío.
que es el tema cultural. Y el principal desafío, si lo pudiera resumir en una palabra, es la capacidad del desapego al pasado. Y lo que más tiempo y más explicación y mucho más esquema ha tomado es pasar hacia unos cambios adaptativos en la forma en que pensamos como personas, del ser, para hacer cosas distintas y haciendo cosas distintas lograr tener resultados distintos. Y este es un esquema que muchas veces cuando decimos la transformación y las adaptaciones, las reestructuraciones, mientras más profunda, esto probablemente es el desafío más relevante incluso de los dueños. De tal manera de que, en conclusión, volar en esta nueva normalidad, se trata de reconocer tendencias, se trata de pensar distinto, actuar ágil, ser resiliente y adaptar a una gestión ambientalmente responsable socialmente inclusiva y un gobierno corporativo que la soporte. Y en ese sentido, tarde o temprano, esa nueva normalidad nos va a llegar, si es que no nos ha llegado todavía. Gracias.